por nosotros. Ahora, comprendamos, hermanos, ese profundo significado y esta afirmación que realmente solo es para nosotros, los cristianos. Se quedaron calladitos. ¿Por qué para los cristianos? Porque cristiano significa alguien que ha sido lavado por Cristo y le pertenece a Cristo. Así que para aquel que no cree en Cristo, para aquel que no tiene nada que ver con Cristo, todavía no le ha llegado. Por eso vas a ver multitud de personas a nuestro alrededor todavía celebrando todo esto y esperando a un Mesías que ya vino hace más de 2000 años. ¿Sí? Estaba alguien contando un día de estos en una predicación. Y no lo digo para ridiculizar o criticar, pero de los errores que estamos cometiendo muchas veces por tomar las cosas literales de una manera y sin conocer que estas cosas como la Pascua solo se celebraban apuntando al Mesías que había de venir. Pero no hay que celebrarlo más. ¿Por qué? Porque Él ya vino, ya dio su vida y ya te ha dado una promesa de vida eterna. Pero estaba diciendo esta persona que él estaba tomando las cosas tan literales que en ese momento de la Pascua, y si quieres lo puedes ver allá en el libro de Éxodo capítulo 12 en adelante, toda la historia de lo que fue la Pascua que se celebró. Se necesitaba tener un cordero o un cabrito que estuviera limpio, cuidado desde bebé, que no se hubiera contaminado con absolutamente nada. Y este cordero o ese cabrito iba a ser sacrificado y se iba a sacar su sangre, y con su sangre se iban a pintar los linteles de las puertas, o sea, el marco de las puertas donde estaban los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que el espíritu de muerte no llegara y murieran los primogénitos de esa época. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que con esa sangre era marcado, y donde había esa sangre, el espíritu de muerte no entraba. Entonces eran protegidos los hijos, porque había una maldición en ese momento por causa del pecado, por causa de lo que se vivía en Egipto. Ahora en lo espiritual, el Egipto que nosotros tenemos es todo lo que está a nuestro alrededor, donde Cristo Jesús no ha sido puesto como cabeza. Por eso dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado nuestros ojos, o los ojos de aquellos, para que no puedan ver la luz del Evangelio. Hay muchas personas que todavía siguen en tinieblas. Pero esta sangre que era sacada de esos corderos sin mancha, eran puestos en los linteles y no entraba el espíritu de muerte. Y eran sanos. Ahora, pueden leer toda la historia de todo lo que se celebraba, pero en todo esto habían 4 copas que eran parte de este proceso. Pues decía esta persona que empezó a hacer las cosas de esta manera y empezó por la primera copa y luego la segunda, pero dice que cuando iba por la tercera ya estaba totalmente borracho. Cuando tú tomas las cosas literales vas a cometer graves errores. Ahora, ya nosotros no tenemos que celebrar de esa manera. Cristo Jesús es nuestra Pascua y hoy lo que debemos de celebrar es la vida que Él nos ha dado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este entonces cuando era necesaria básicamente esa sangre en los linteles para que no entrara el espíritu de muerte? Y era salvo esa casa, ese lugar. Y representaba básicamente que por la sangre de un cordero la muerte iba a ser excluida. Ahora, en nuestros tiempos, por la sangre del cordero la muerte es excluida, la muerte eterna, y nos ha dado una vida eterna que ahora está en tu casa y está en la mía. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, Jesús básicamente, cuando se encuentra con sus discípulos, les dice: ha llegado el tiempo, ha llegado el momento en la cual celebraremos la Pascua. Y los invita a cada uno de ellos y da instrucciones específicas, y algunos de los eventos son trascendentales, porque a pesar de que no había la tecnología de comunicación, Jesús a través de visiones y a través de su omnisciencia, podemos decir, les da órdenes directas a los apóstoles de dónde iba a ser el lugar, de cómo iba a ser y de qué manera.
en Lucas capítulo 22, verso 7 en adelante, Lucas 22, del 7 en adelante empieza este relato. Lucas 22, verso 7 en adelante dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Dice que fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesucristo quería enseñarles, básicamente, ¿estaban acostumbrados los judíos a celebrar esto? Sí. Pero viene y les dice: hoy lo vamos a hacer de una manera, y voy a dar las instrucciones necesarias para poder hacerlo. Y les dice a quién se iban a encontrar en el camino y todo lo que iba a suceder en esto. Realmente, él comprendía y sabía cuál era el sacrificio. Él sabía cuál era el proceso que iba a tomar. De hecho, nuevamente, lo pueden ver en Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante. Ahora, hay cosas bien específicas donde vamos a leer algunas de ellas en Éxodo capítulo 12. En el verso 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿De qué mes estamos hablando? De Nisán, ¿verdad? Sí, eso dije al principio, en el mes de Nisán. Mas la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme conforme a cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Qué mes estamos hablando? Marzo, abril, que sería el mes de Nisán. Y luego dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas aromáticas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y bueno, y sigue declarando lo que era el ritual de esta fiesta. Pero el punto específico es que se había de preparar un cordero, y que el cordero iba a ser sin mancha alguna. Ahora, cuando Jesús dirigió la palabra a sus discípulos explicando lo que había esperado con ansias en aquel momento para poder comer esa Pascua con ellos, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es Lucas capítulo 22, verso 15 y 16. Lo repito nuevamente: y dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La promesa es de que Él había de venir, que Él iba a hacer esa salvación y esa salvación de evitar la muerte para cada uno de nosotros. Jesús es el que recibe la afrenta de nuestro pecado. Jesús es el que recibe la maldición por causa de nuestro pecado. Hermano, no podemos nosotros seguir esperando a través de un rito, una de estas
celebraciones, algo que va a suceder, ya sucedió. Di conmigo, ya está aquí Cristo con nosotros. Ahora, para los apóstoles era muy difícil creerlo. ¿Por qué? Porque sabían que el Mesías o el Cristo, según la profecía, iba a reinar sobre Israel y todo el resto de las naciones. Y lo que veían a través de este evento era un Cristo que iba a ser sacrificado y crucificado. Y no aquel que se iba a levantar como un rey. No aquel que iba a sufrir, no aquel que iba a padecer, sino que de un hombre básicamente que se iba a levantar con gloria. Entonces era como una pelea en su mente en ese momento. Pero ¿sabes qué? A pesar de que ellos habían visto situaciones grandes y tremendas como convertir el agua en vino, sanar enfermos y cuántas cosas Él hizo, todavía no cabía en la cabecita de ellos que ese hombre con quien andaban iba a subir a una cruz y iba a morir, iba a sufrir. Yo no sé ustedes, pero en mi forma de pensar natural, aquel que me ha de salvar, en una situación, no hablando de la palabra en este momento, pero alguien que va a defender mi vida, yo me imagino, si es un hombre, a un hombre fuerte, fornido, que nadie le va a poder hacer nada. Sino que se puede llevar a quien sea y me va a estar defendiendo y yo estoy libre. O no se imaginan así de alguien que va a defenderles de una situación difícil. Claro, eso es lo que viene a la mente en lo natural. Por ejemplo, en los matrimonios, la esposa está pensando y toda su confianza que su esposo le va a defender de cualquier circunstancia, ¿o no? Y si abre el refrigerador y no hay comida, dice, ya va a venir mi esposo, ¿o no? Bueno, al menos eso se piensa, ¿no? Y cualquier dificultad, lo primero, mi esposo, porque tiene la confianza en ese hombre que va a defenderle. Hermano, sería triste que ese hombre no tuviera ese carácter o ese perfil de proveedor o de salvador de su casa, amén. Al menos cuando yo estaba pequeño y iba a la escuela y alguien me lastimaba o me hacía bullying, ¿qué crees que le decía yo? A mi papi le voy a decir. Sí, yo no sé si hiciste eso, pero yo tenía la confianza que mi papá me iba a defender. Yo veía a mi papá grande, fuerte. Y todos lo conocieron. Me llegaba por aquí quizás. Pero cuando estaba pequeño era el superhombre. No había nadie como él. Él me podía defender. Y sí era fuerte. Porque era bien fuerte mi papá. Pero él era la imagen de fortaleza que yo necesitaba en ese momento y como tal lo veía. Ahora, los discípulos andaban con Jesús, pero nunca se imaginaron que ese Jesús iba a terminar en una cruz. Y pensaron que la libertad que les iba a dar era de otra manera. ¿Cuál? La que pensamos muchos. Ahora, y lo que se predica hoy en día, tú vienes a Cristo Jesús y olvídate, ya no hay problemas más. Todo se solucionó. Tú eres cristiano, como la predicación, ¿verdad? Tú eres cabeza, no cola. ¿Y qué te imaginas o qué te pone en la cabeza? De que eres millonario, que si eres el hijo del rey debes dar como tal, con mucho dinero, con el mejor carro, con joyas, con una casa grande. Y eso es lo que piensa aquel que todavía no ha entendido que el Cordero vino a dar su vida para que tú puedas reinar con Él en la eternidad y no en esta tierra. ¿Por qué? Porque dice que aquí, en esta tierra, el orín y la polilla corrompen y arruina, se termina, se acaba. Hace poco fui a una tienda y compré unos duraznos. No duraznos. Nísperos. No sé si aquí ya vemos como 13 diferentes países reunidos, así es que a lo mejor significa otra cosa, pero pongamos una fruta. Yo le llamo níspero. Y estaban todavía duros, ¿verdad? Y los guardé para que tendrían que madurarse. Y con la expectativa de comérmelos cuando se maduraran, ¿verdad? Y con esa expectativa estaban ahí, estaban siendo guardados. Pero me olvidé de ellos.
Un día de esto, aquel níspero que estaba grande así, que se veía duro, que se veía delicioso, que se veía, que daban ganas de darle una mordida, terminó una pasa, que con el tiempo quedó todo aturradito, todo chiquito y que era indeseable. Hermano, perdón la comparación, pero así somos tú y yo en esta tierra. A lo mejor hoy estás en la edad, algunos están en la edad donde todo lo pueden, donde por muy feíto que sea, es el más guapo de la época. ¿Sí? A lo mejor está en la edad donde hasta despeinado se ve lindo. ¿Sí? Ya se tocaron la cabeza. Hermano, pero el deterioro va, tarde o temprano, desaparecerá. Ahora, ¿qué es lo que esperaban los discípulos? ¿O qué es lo que esperaba, o lo que sigue esperando el pueblo de Israel y aquellos que siguen en estas enseñanzas? Siguen esperando a ese Mesías que se levantará o vendrá como un rey y no como aquel que subió en un madero. Ahora, tú y yo hemos tenido la bendición de conocer a ese Cristo que subió a un madero y dio su vida por ti y por mí. ¿Me doy a entender, hermanos? Pues ellos no cabía eso en su cabeza y esperaban algo diferente. A pesar que habían visto de que unos panes y unos peces los convirtió y los multiplicó para darle comer a más de 5,000 personas. Habían visto esos milagros. Ahora, yo sé que tú has visto milagros en tu vida, pero muchas veces como que no es suficiente. Por eso es que los milagros y todas estas cosas son para aquellos que no creen. Porque aquellos que creen en Cristo las cosas son diferentes. Aún las cosas adversas debemos verlas como parte del proceso para un día llegar delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice que Él es quien llevó, o Él mismo llevó nuestros pecados. 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos cada uno de nosotros sanados. ¿Qué es lo que estaba haciendo o diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pedro en este momento estaba haciendo una referencia a lo que fue escrito en la profecía acerca del Cordero en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, verso 10 hasta el 12 vamos a leer por este momento. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, esta parte no la entienden muchos. Y no y siguen pensando en ese rey victorioso, en ese príncipe que vaya con toda euforia, ¿verdad? Y toda fortaleza llevando a ese pueblo y dándoles las bendiciones y despojando todas sus riquezas. Ese es el rey que esperaban y siguen esperando algunos. Pues no quiero desilusionarte, pero Él quiere reinar contigo, pero no con este cuerpo que tenemos, que se deteriora, que poco a poco va disminuyendo. Ayer tenía un evento, el Ministerio de Hombres, y hablaron de jugar el fútbol, y dentro de mí dije, yeah, pero cuando vi la realidad, dije, ya no. ¿Ah? ¿Por qué? Mira, hasta el mundo lo entiende. Mira si hay jugadores de fútbol, soccer, ¿verdad?
de 40 años jugando en equipos profesionales. Ya no, ¿verdad? ¿Qué tienen? Jovencitos de 18, 21 son las estrellas. Tal vez juegan el papi fútbol, creo que le llaman, ¿verdad? De los 40 en adelante. Pero esos ya no mueven la pelota y son pelotas que son movidas por los demás, ¿verdad? Nos vamos deteriorando. Nuestras fuerzas se van terminando. Por eso él quiere levantar una nación que sea transformada para una eternidad. Y esa es su promesa. Ese sacrificio, esa Pascua ha venido a ti y a mí, hermanos, y nos está levantando para hacer una nación santa delante de su presencia. Ahora, Cristo pagaría básicamente la pena de tus pecados y los míos por la humanidad. Isaías 53, verso 6, si retrocedes un poquito, Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Venimos de circunstancias difíciles, cultural y como le quieras llamar. Muchos venimos arrastrándonos y haciendo cosas terribles. Muchos hasta en lo inmoral y cuántas cosas de las que podemos decir de que éramos antes. Pero por su misericordia y su bondad hoy podemos decir: hoy tengo una esperanza de poder llegar a la eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén a ello? Lucas 22, 17, siguiendo el resumen. Lucas 22, 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Lo esencial de entender la Pascua y de entender de que Él es nuestra Pascua es que Él se dio. Él fue el pan partido, Él fue el vino derramado, que ha hecho que cada uno de nosotros tengamos una nueva experiencia en ese sacrificio. Y es una vida nueva en Él y una esperanza hacia la eternidad. No importó cuánto hubiese Él sido lastimado. Él sabía que iba a morir. Él sabía que lo iban a sacrificar. Él sabía que su sangre iba a ser derramada. Pero Él sabía de que eso iba a traer una nueva generación. Iba a traer que la idea original de Dios se cumpliese. Un hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Cristo es el sacrificio que fue profetizado. Cristo fue ese pacto de la cual Él traería a cada uno de nosotros. Y podemos ver de que fue expresado a través de las Escrituras desde el Génesis. Y vemos cómo el diablo iba a querer tomar ventaja, iba a querer matarlo, pero no iba a poder. En Génesis 3:15, ahí está una de las primeras profecías acerca de esto. Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo Jesús había sido profetizado desde entonces. En este versículo podemos decir que se refiere a la serpiente o a la simiente, y en esta simbología está hablando de Satanás. Y podemos ver de que cada una de estas simbologías fueron dando cumplimiento una tras otra. Pero ¿sabes qué? Satanás será destruido. En el momento, como decimos, anda haciendo su antojo. Bueno, la agarra tan suave,
que ni siquiera con los cristianos se mete. Y los errores que cometemos los cristianos, nosotros mismos los decidimos sin que Él se meta, hermanos. ¿Sí? Hay 3 enemigos a vencer. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Sí? La carne, el mundo y el diablo, ¿verdad? La carne, el mundo y el diablo. Entonces, hermano, cada día tenemos luchas en la cual estamos nosotros a diario, tener nuestros ojos abiertos y declarar, hermanos, que cada uno de nosotros hemos sido llamados a poder vencer a ese enemigo, a vencer nuestra carne y a salir victoriosos en Cristo Jesús. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Di conmigo: diablo, se te está acabando el tiempo. Por si está esperándonos ahí algunos ahí para hacernos cosas, ¿verdad? Ahí en el parqueo. Se le está acabando su tiempo. Hay algo que me gusta enseñar y hay una frase que es parte de mi léxico, si lo queremos llamar así. Pero el diablo no puede hacer nada que tú no le otorgues permiso. Lo voy a repetir. El diablo no va a hacer nada de la cual tú no le otorgues o no le abras una puerta. Si tú le perteneces a Cristo, es Cristo quien gobierna tu vida. Pero si tú abres una puerta y le das permiso que entre en esa área, créeme que lo hará. Y no es Jesús el problema, sino que eres tú y soy yo que le damos ese permiso. Un día vamos a entrar en esto, a hablarlo más detenidamente, pero el diablo no podrá hacer nada si tú no le otorgas ese permiso. Va a molestarte y va a andar ahí como que es mosquito, esos que andan así que, ay, qué insoportables. Ayer sufrí esa. Andan unos mosquitos tan terribles que se te pegan y están en el oído. Uy, así, y va a molestarte. Y se te va a presentar de muchas maneras, a través de alguien, con cosas, con el vehículo, con cuantas cosas. Pero si tú sabes que tú le perteneces a Cristo, tú sabrás cómo reprender cada una de esas cosas. Aun cuando sean tan molestas, y decir, no, recuerda que, di conmigo, mi lucha no es con carne y sangre, sino con huestes que se mueven en los aires. A veces toman forma de persona, de cosas, pero si tú sabes cuál es el origen de ello, saldrás victorioso de cualquier circunstancia difícil. Amén. Eso es lo que quiere Cristo Jesús, hacernos victoriosos. Amén. Ahora, ¿hay maldición y se le terminarán los tiempos al diablo? Sí. Génesis capítulo 3, verso 14. Génesis 3, 14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste lo que hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Amén. Los tiempos se le terminarán. Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, Isaías 53, 5. Pero ¿sabes qué? Jesucristo y su sacrificio fue planeado por Dios, por ti y por mí, para llegar a esa idea original de hacer una nación santa y una nación que pudiera tener la imagen y semejanza de Él. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9, 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos.
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? El ejemplo de Cristo Jesús en esta tierra como hombre. Mira que el ejemplo que está poniendo Timoteo no es de un hombre después que fue transfigurado, que recibió un cuerpo glorificado, sino está hablando de un hombre que vivió como tú y como yo, que nació del vientre de una mujer y creció como cualquiera de nosotros. De ese está hablando. Él vino a ser ejemplo nuestro. Y el ejemplo que nos dio es para que entendamos que aún en este cuerpo podemos hacer cosas que agraden a Dios. Amén. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya que destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y su mayor muestra de amor fue haber subido a esa cruz. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar qué hubiera sido si uno de nosotros hubiera sido elegido para sufrir para que otra persona pueda vivir. Hace poco estuve en un hospital y hay una persona básicamente que está esperando un corazón nuevo. Nadie de los que estábamos ahí en ningún momento dijimos: si quiere, dele mi corazón. ¿Por qué? Eso nos terminaría nuestra vida. Pero Jesús sí lo hizo. Él no dio solo su corazón, dio toda su vida, absolutamente toda su vida, para que tú y yo pudiésemos vivir. Bueno, la expresión más grande de amor de Dios es haber dado a su Hijo para que fuera puesto en sacrificio por tus pecados y por los míos. Yo creo que es un tiempo de poder meditar en esto. Venimos a la iglesia. Si venimos los domingos, pues es un tiempo muy hermoso. Si venimos los miércoles, es otro tiempo muy hermoso. Y si venimos los viernes, es otro tiempo bien hermoso, pero son cortos. Mira, aquí algunos venimos 3 horas, otros 4 horas los domingos en la mañana. Porque algunos estamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 y cuando predica el pastor 12 y, ¿verdad? Pero otros no, otros quizás 3 horas. Otros asignan 2 horas nada más de estar acá. Otros asignan 45 minutos. Y otros quizás una media hora. Y no estoy criticando esto, ¿ok? Por favor. No estoy haciendo esto. Porque cada quien lo hace y tiene luchas y viene lejos y esto y lo otro. Así que no estoy poniendo esto en tela de juicio. Sino el hecho del tiempo que estamos acá. Y digamos que vienes el miércoles otra hora, y digamos que vienes el viernes otra hora, y pongamos 4 horas en total durante la semana de estar en este lugar santo que es la casa de oración que Dios ha puesto para nosotros. Ahora, versus el resto de tiempo que no estamos acá. Ahora, ¿qué hacemos en esos tiempos? Tomemos de ejemplo hoy día. Pongámosle 2 horas de estar aquí en la iglesia y tenemos 24 horas del día. Pero esas 24 horas del día, le quitamos 2, nos quedan 22. Y luego le quitamos las 8 horas de dormir, estamos hablando entonces de 16 horas, ¿correcto? 14 horas. Matemáticos. Ahora, ¿qué hacemos con esas otras 14 horas después de quitarla de dormir y todo lo demás?
1 hora de comer. No, 2, ¿verdad? Mejor. Más si la carne está buena. 2 horas. Pero hagamos cuentas. ¿Qué hacemos con ese otro tiempo? Si entendiésemos que ya no nos tocaba vivir según dice Romanos que la paga del pecado es muerte. O como dice el apóstol Pablo también en Romanos que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Significa que ya no hubiese esperanza de nada. Pero esas 2 horas, 3 horas, 4 horas a la semana no son suficientes para mantener una vida íntegra delante del Señor, calificable para una vida eterna. No sé si solo yo lo veo así. Y todos nosotros, todos, incluyéndome, estamos en ese proceso. Ahora, ¿cuál sería entonces el cambio que deberíamos de hacer los seres humanos que hemos creído en Cristo Jesús? Es vivir nuestro día como que fuera el último. Y si yo sé que este es mi último día, hermano, yo debo de vivirlo de una manera que sea calificable para poder estar delante de su presencia. ¿O no? Hermano, tú y yo somos los corderos que debemos de ser sacrificados por otros. No para vida eterna, porque esa solo lo da Cristo, pero sí para que seas un incentivo para que otros puedan anhelar vivir en su presencia. Pero ¿qué tal cuando no somos así? Por eso debemos de vivir nuestro día de tal manera que seamos agradables delante de su presencia. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron ese gran privilegio de viajar en autobuses en sus países? ¿Sí? Eso es así con aire acondicionado, un televisor. No, ¿verdad? Bueno, al menos los que utilizaba en mis tiempos, ¿verdad? No era así. De hecho, en algunos íbamos colgados así, que cada vez que pasaba un poste nos metíamos y otra vez. Pero no era solamente eso. Habían personas que habían trabajado todo el día y se les olvidó ponerse limoncito en las axilas. Bueno, cuando estaba joven, ¿verdad? Ellos iban así y yo les llegaba como por aquí. Imagínate ir ahí. No es agradable, es incómodo. Y uno ¿qué es lo que hace uno? Tratar de ir retirándose un poco porque es incómodo estar con alguien así. Pues quiero decirte que así apesta el pecado delante de la presencia del Señor. Así de horrible. Y tenemos la oportunidad nosotros de poder ir limpios, sin mancha, dice ahí lo que leímos anteriormente. Agradables, presentables delante de la presencia del Señor. Yo por eso glorifico a Dios que los hermanos de Sion Asamblea Cristiana hasta se bañan el día domingo para venir a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Porque queremos sentirnos agradables. Que cuando alguien nos abrace y se regrese otra vez. Como decía Nahum, biuchi, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Agradable. Pero qué terrible estar en una situación donde, hermano, tú no sabes si es una venta de mariscos o cualquier otra cosa ahí por el estilo, ¿verdad? No, sino poder sentir una fragancia donde sabemos que lo que se mueve es la presencia de Dios. Bueno, eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Él fue destinado para hacer grandes cosas y poder nosotros ser calificables. Jesús fue limpio sin mancha. Siempre Pedro lo menciona en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Era un hombre perfecto, fue el sacrificio perfecto que podría traer salvación para tu vida y para la mía. Hermano, Él es nuestra Pascua. Al único que debemos de celebrar es a Él. Hebreos 10:12, y voy finalizando. Hebreos
10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay más sacrificios que nosotros podremos hacer o alguien pueda hacer por nuestra salvación. Él lo hizo ya y punto. Hermanos, no estés esperando otro Mesías. Deja de estar celebrando los eventos judaizantes porque ya pasaron. Si no, tú todavía no estás esperando, todavía sigues esperando a ese Mesías, pero Él ya está aquí. Hello. Yo sé que es fuerte lo que estoy hablando, porque hay muchas congregaciones que todavía celebran todo esto, pero no es así. Todas las profecías apuntaban a Cristo. Las fiestas, 7 fiestas apuntaban a Cristo. Si no, hermano, si alguien quiere seguir celebrando, si alguien tiene un balde aquí, por favor, para que me traigan todas las primicias de su sueldo de esta semana. Vamos a ver si lo van a hacer con regocijo y alegría. Pero si queremos celebrar fiestas, celebrémoslas. Y tu primer cosecha tráela, hermano. Pero ahí no. Pues hermano, no vamos a hacer eso ni estamos esperando eso. Cristo es nuestra Pascua. Él vino y dio su vida por nosotros y hoy está sentado a la diestra de Dios y nos quiere llevar delante de su presencia. Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién lo envió? El Padre Celestial. ¿Para qué? Para que salvara a su pueblo. Y termino con el verso que inicié, 1 Corintios 5:7. Y quiero que te pongas de pie, por favor, y lo repitamos todos juntos. Y el que se compró las 4 copas, hermano, dónelas por ahí o véndalas y las traiga para ProTemplo, por favor. 1 Corintios 5:7. Di conmigo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a darle gracias al Rey. Señor, te damos gracias por haber sido obediente, haber hecho caso, Señor, al Padre Celestial y poder rescatar su simiente, su creación, que somos cada uno de nosotros.